volcán para llevarlo a la magnitud de los efectos de su volcán, la erupción, nubes ardientes, el impacto tenemos que aceptar y enfrentarnos al universo real que vivimos. Y si algunos de nuestros mitos o nuestras creencias resultan incompatibles con nuestra realidad, entonces es hora de revisarlos, de actualizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Si hubiéramos entendido esa idea, ya seguiríamos. Entonces, este video que muestra precisamente la insignificancia humana del cosmos y la conclusión es que solo somos polvo de estrellas. El universo es tan enorme, tan amplio, que nadie sabe cuál es su hay que estar seguros siempre, porque no se puede decir. Las personas pues también empiezan a transmitir hay que darle la edad del universo, de acuerdo a la clasificación, dicen es de 13.800 millones de años. Durante toda la acá vamos a estar hablando de cifras precisamente de millones de años. ¿Por qué? Porque nada más el origen del universo tiene 13.800. Según la NASA, son 18.000. Y según estudios más recientes, 27.000. Entonces ahí se ve cómo la evolución de las ideas. Según la ciencia, la Tierra tiene 4.500 millones de años, que representan cuando la explosión del Big Bang, de la gran explosión, quedó varias nubes o fragmentos de tierra roja unida. Todos conocen. La Tierra se empieza a consolidar, tiene 4.500 millones de años. Según la Biblia, tenemos 5.000 años. El diámetro de la Tierra es 1.756 y un ecuador con una circunferencia de 40.000 kilómetros. La velocidad a la que estamos moviendo es a veces no lo sentimos cuando andamos. Si nos subimos a un coche como Checo Pérez, luego andamos en velocidades de 3.400 micrófono está aquí. y a lo mejor muchos de nosotros van a hacer la primera. Pero escuchemos las velocidades a las que estamos moviendo durante el universo. Por eso tiene los micrófonos. Ese audio está debe escucharse. Entonces aquí está tu receptor. Este es la ganancia de audio que estamos dando. Este audio no es un micrófono. Cuando hace años las agencias de audios daban garantía de que era una buena transmisión. La Tierra se desplaza alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. El Sol viaja a 2.792 kilómetros por hora y tarda 225 a 250 millones de años en dar la vuelta al reloj de la galaxia. Con cuidado y vuelve. Entonces andamos moviéndonos así bajita la mano, como 100.000 kilómetros por hora, los cuerpos no sé. Según las primeras formas de vida andan de 1.900 millones de años. La especie humana se desarrolló hace 2 millones de años en África Central. Hace 200.000 años surge el Homo sapiens. Luego, los primeros humanos llegaron a América entre 15.000 y 25.000 millones de años. Siguiente. El hombre llega al territorio mexicano hace 200 siglos.
el hombre de Tepexpan, que es uno de los 8 más antiguos del hombre en continente, bueno, perdón, en México, tiene apenas 4.000 años, de 40 siglos. ¿Esto? Los aztecas llegan en 1215 y 1250 de nuestra era. Los aztecas llegan en 1325 a lo que es el lago de México, ¿no? Adelante. Si eso lo convertimos, digamos, en un reloj de 12 horas o 24 horas, el hombre apenas es un suspiro. Entonces, toda la evolución de la Tierra, de la vida, por ejemplo, el ADN, pues más o menos como a las 3 de la tarde, a las 5 las primeras bacterias, a las 6 bacterias más complejas, organismos pluricelulares alrededor de las 7, fauna multicelular, invertebrados con concha, y nosotros, como especie humana, apenas es un suspiro. Adelante. Poniéndolo en forma lineal, pues es todo eso que estamos platicando de numerología. Lo más importante es la Pangea, que era en un tiempo nomás existía un solo continente, y lo que se denomina como Pangea es ese continente se empieza a disgregar y a formar con el tiempo la configuración de la Tierra como la conocemos. Y acá planteamos los diferentes vulcanismos que tenemos en México. Lo de la Pangea se llama hidrotermal. Y acá tenemos principalmente tres localidades o 3 vulcanismos. Entonces, toda esta línea rosa es este fragmentito, lo ampliamos, y cuáles son las primeras pulsaciones del vulcanismo en México. Y aquí empiezan aproximadamente a 700.000 años, empiezan las emanaciones del Popocatépetl. Adelante. Este es un esquema de cómo es el interior de la Tierra. Tenemos varias capas. De la más externa, pues es la corteza terrestre donde estamos pisando, y apenas tiene de 5 a 50 kilómetros de espesor. Pero eso, si lo comparamos, por ejemplo, con una manzana, la corteza terrestre apenas es la cascarita roja. Entonces, entre más profundizamos, la temperatura va subiendo de menos 50 a 500, pero hasta 6, 7 mil grados centígrados. Hay un pozo que hizo la Unión Soviética para, según cortar donde estaba el manto superior, para atravesar la corteza terrestre, y perforaron 12.000 metros o 12 kilómetros, y no lograron llegar, y parado por cuestiones de temperaturas empezaron a calentar las herramientas, y es el dato más profundo que tenemos o que se ha tenido acceso por la especie humana. Ahora sí vamos a ir introduciendo conceptos. ¿Qué es el magma? El magma es roca fundida que está en el interior de la Tierra, que está a presión y temperatura relativamente altas, y siempre, por cuestiones de termodinámica, cuando se enfría tiende a subir, cuando se calienta tiende a subir, y cuando se enfría tiende a bajar. Entonces,
Este ciclo se llama corrientes de convección, es como un olla express. Y las temperaturas varían entre 650 y 1200 grados centígrados. La composición, casi la mitad, es oxígeno, sílice y aluminio. Y tiene pues prácticamente un mapa, tiene todos los elementos de la tabla periódica. Cantidad más pequeñas, desde luego. Tiene silicatos, agua, gases, minerales. ¿Qué es un volcán? Viene del vulcano, dios del fuego, y es una estructura geológica que despide lavas, cenizas y gases provenientes del interior de la Tierra. Otros dicen que es una abertura de la corteza terrestre que se conecta a través de un conducto chimenea con una cámara magmática. El material que expulsa es el magma. ¿Cuántos volcanes hay en el mundo? Según la NASA, son 1500 y solo 20 están activos. Bueno, 1500 activos y solo 20 son de importancia. En México dicen que tenemos 200, pero vamos a ver, por eso le pongo signos de interrogación, y 48 son reconocidos como volcanes y 18 activos. Para que un volcán se considere activo, debe haber mostrado una actividad en los últimos 10.000 años. Entonces, por ejemplo, nada más en la zona de las alcaldías de Tlalpan y Milpalta hay alrededor de 140 volcanes. Entonces, aquí como ejemplo ponemos esta imagen de satélite y su interpretación. Cada puntito amarillo es un volcán y los diferentes colores son los diferentes tipos de roca que emanaron esos volcanes. Siguiente. Entonces, 140. Y nada más aquí entre Guadalajara y la zona de los azufres, una unidad geotérmica. Miren, todos estos puntitos son volcanes. Entonces nada más ahí andamos hablando de, pues no sé, trabajos de cuánto fueron como unos 200. Adelante. Ahora sí vamos a ver los procesos que intervienen para la formación de volcanes. Esta es la famosa Pangea que les hablaba, era una masa continental que se fue disgregando. Si le das por aquí, tiene una flechita arriba. Paciencia, por favor. Es muy importante ver este proceso. Entonces, levantando, pausa, entonces era un solo continente, y acá se empieza a seccionar. Entonces acá empieza más o menos a vislumbrar lo que va a ser, o va a ser América del Sur, África, América del Norte, el continente euroasiático
y acá lo que es Oceanía, lo que va a ser Oceanía. Eso ocurrió hace 200 millones de años, en 195 millones de años. Adelante. Sigue, está corriendo. Hay una pausa. Acá se empieza a conformar, por ejemplo, lo que es la península de Yucatán. Esta es la mesa central. Y acá se empieza a configurar lo que va a ser la península de Baja California. Acá se empieza a desplegar Oceanía y este fragmento va a ser lo que es la península índica que va a ir a impactar acá. Y acá se separa África de América del Sur. Entonces no perdamos de vista la península de Yucatán. Aquí el fragmento que se va a ir a chocar para formar el Himalaya. De 80 millones de años, la península de Yucatán. Este bloquecito es lo que va a formar una placa que se llama placa del Caribe. 60 millones, aquí ya se separó África, aquí ya se conformó Australia, aquí ya chocó la península Índica, y acá el continente, México, pues ya está conformado más o menos como lo conocemos, y ya se empieza a separar lo que es la península de Baja California. Adelante. Cuando se empezó a hablar de que la Tierra se movía, que había separación de continentes, los continentes se movían, decían, pero ¿dónde están las pruebas, las evidencias? Y las evidencias empezaron a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, empezaron a explorar los mares y encontraron que tenía una topografía como la que se ve aquí, y esa fue precisamente la evidencia. Aquí está la cicatriz de la separación de los continentes. Todo esto lo hicieron alrededor del mundo, pero más que ciencia pura, era para ver que el mineral sabe que aprender. Adelante. Estas son las cicatrices y dio lugar a que entonces esos fragmentos fueron bautizados porque cada uno se mueve independiente de los demás. Son 15 placas principales, la más grande, la Pacífica, América, Nazca, Australia, Euroasia, la península arábica, la africana, y 43 placas más pequeñitas. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de la generación de magma y el movimiento de los continentes y cómo interactúan entre ellos. Adelante. It happens because hot water El magma empieza a fluir más frío hacia arriba y empieza, pero se empieza a generar roca, una nata abajo del océano o en el interior del océano, y esas placas, como se siguen formando, siguen caminando y van a chocar, como veíamos, con otros fragmentos terrestres. Y cuando chocan, una se mete debajo de la más densa, menos densa, y acá se empieza a fundir la misma placa, pero como ya perdió minerales, se vuelve menos densa y empieza a tratar de salir, y es cuando se forma un volcán. Y el resultado de todo ello, tenemos acá las corrientes de convección y cómo podemos tener
diferentes tipos de choque de placas. Cuando estas entran bajo la corteza terrestre, vuelvan veces abajo. Si son de la misma densidad, chocan y forman lo que, por ejemplo, son las islas de Japón, Filipinas. Y cuando chocan dos continentes, es la Himalaya, ¿no? La cordillera del Himalaya. Y hay otro, puntos calientes, que es como un respiradero, que es un tubo que da lugar a vulcanismo tipo Hawái, que va formando islas, y esa chimenea se va moviendo y va formando nuevas islas. Siguiente. Ahí está este corte, más o menos es esta parte de aquí. Siguiente. Siguiente. ¿Y qué pasa en México? Ahí. Esta parte es lo que estamos tratando de explicar aquí. Entonces empieza a hundirse la placa en una corteza continental y estas líneas amarillas significa la profundidad de la placa, 20, 40, 60, 80, 100, que es más o menos la distancia a que está el manto aquí en el Popocatépetl. Y las placas se mueven, por ejemplo, esta que está en Puerto Vallarta, en la península de Baja California, es la que originó que esto estaba pegado aquí en Puerto Vallarta con Cabo San Lucas, que se despegara la península de Baja California y se está moviendo a 5 centímetros al año. Acá en esta parte, esta placa se mete 2 centímetros al año, 5, 6, hasta 7.5 en la zona del mismo de Tehuantepec, y esas dos placas se desplazan cada 2 centímetros cada año. La siguiente. Sí, la siguiente. Esta, bueno, regresa por favor. Ahí, lo más atrás. Una más. Este cuadrito amarillo es lo que vamos a explicar precisamente ya referente a lo que es el Popocatépetl. Entonces vemos que hay el manto superior y hay una cámara magmática principal que casi se está nutriendo del manto y por alguna manera hay conductos y generan una cámara magmática secundaria. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, acá nosotros tenemos el volcán Popocatépetl, esto sería esta parte y acá estaría la cámara magmática, perdón, esta cámara. Pero ¿qué es esto, no? En este esquema? Esto está lleno de magma y está sobresaturado de vapor, de agua y gases. Esos son los detonantes para que haya movimiento de magma. Entonces, igual, el mismo proceso, el gas es más ligero, tiende a subir, entonces empiezan a llevarse unas burbujas, depositan el gas, se descargan, se vuelven más densos y bajan, y ahí están. Pero a la vez estamos formando un tapón y en el caso de las erupciones tipo Popocatépetl, lo más importante es esta parte, que haya un domo. ¿Sí? El domo se va siendo más grande y va dándole más presión a esta cámara magmática. ¿De qué presiones estamos hablando? Estamos hablando de presiones de 5.098 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, una atmósfera, acá son 5 kilovatios, 5.000 atmósferas. Una atmósfera es un kilo por cada centímetro cuadrado. Entonces, si nosotros viviéramos en un ambiente de estos, estaríamos súper planos, ¿no? Más finitos que una valla de rasurar, pero sí bien anchote, ¿no? Y el vapor, todos estos gases salen
también se empiezan a formar cristales y eso cambia la composición del magma. Aquí sigue. Tengo que pasar. Ok, entonces estamos hablando de temperaturas de 1200 hasta 500 grados. ¿Sale? ¿Siguiente? Entonces ya volviendo a lo más esquemático, hay un magma principal que se sube a la cámara magmática 2 y ocurren dos fenómenos importantes: la cristalización y el magma interactúa con las rocas, las disuelve y vuelve a cambiar su composición. La siguiente. Entonces aquí forma cristales en esta parte y acá en esta parte, y se llaman intrusiones, invade la roca y genera reacciones. La siguiente. Pero ¿cuáles podemos tener? Por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, ahí en el Mexicano y San Nicolás de los Ranchos hay una gran colada de roca basáltica, pero está también relacionada al Popocatépetl. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué de un lado sale lava y por el otro salen otros productos explosivos? La diferencia es el contenido de agua. Entonces, en el caso de estos magmas, tienen 1.4 a 1.9 de por ciento en peso. Por ejemplo, si yo tengo 100 litros de magma, 1.4 litros sería de agua. Y eso es lo que hace la diferencia contra este magma que ya reaccionó y ya se volvió más viscoso. Entonces es más viscoso, viscosidad quiere decir resistencia al flujo, entonces ya no fluye, entonces va despacito y da lugar a coladas como las que tenemos en San Nicolás de los Ranchos. La siguiente. ¿Cuánto fluye? Por ejemplo, 10 toneladas por segundo. Los balísticos son montones de lava que ir circulando, forman una especie de bolillo, ¿no? Pero también son los peligrosos. La diferencia, un magma con muchas burbujas y un magma casi sin burbujas. ¿Sí? Si se produce desgasificación masiva, la erupción es explosiva. ¿Siguiente? Si no tiene agua, la explosión es muy pasiva. La siguiente. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? La siguiente. La desgasificación, cuando vemos humo blanco, el vapor de agua, pues podemos decir es menos riesgoso decir que se está despresurizando la cámara magmática. La siguiente. Si tiene agua, es una explosión violenta. Y si no tiene agua, ¿bien? Es una erupción que podemos acercarnos casi a tocarla. Hemos visto videos en Hawái. Adelante. Viscosidad alta, viscosidad baja. ¿Qué quiere decir esto? La siguiente. El gas original viene desde el magma, pero lo más importante es cuando hay gas, el que trata de escapar es el gas y arrastra el magma. ¿Pero por qué? Porque tiene agua. Si no tiene agua, el magma estuviera parado. Pero, aparte de lo explosivo, también genera gases. Por ejemplo, en 1997, diariamente salían 12.900 toneladas de dióxido de azufre y 12.900, perdón, en julio, 12.900. Y ácido clorhídrico, 38.000 toneladas por día. Entonces, obviamente se disipa, pero sí modifica el clima y el ambiente. La diferencia entre un volcán explosivo y un volcán efusivo, pura lava. Ejemplo, el Paricutín, acá tenemos una escala de 3.5 kilómetros
Entonces tuvo una extensión de 10 kilómetros, y todo este campo volcánico es de repeticiones de material basáltico. Son los tipos de erupciones que podemos tener en un campo volcánico. Una erupción freática es el tipo de Antica, es el de Hawái. Aquí tenemos los que pudieran presentar el volcán Popocatépetl. Aquí forman conos con lava fluida, como en el video que veíamos al último, que salían los chorros de lava. Emisión de gases, pero muy ligeros. Los más importantes vienen siendo para cada área estos dos, que precisamente en la escala de peligrosidad pues son los más peligrosos. Erupción con lava y un poco de ceniza. Y esa es la más peligrosa, pero ¿cuál es la diferencia? El domo. Entonces, si vemos el domo hace efectos, decíamos, de un hoyo express, ¿no? Lo siguiente. Las erupciones freáticas, ese magma también anda buscando por dónde salir y encuentra un acuífero y explota, como cuando apagamos el brasero, le echamos agua. Entonces da lugar a estructuras de este tipo. ¿Sí? En la carretera de Puebla a Perote tenemos varios lagos, pero son de este tipo, de erupciones freatomagmáticas. Tenemos el Gatexca, la Preciosa, más famosas Chica, Quecholat y muchas otras. ¿No? Entonces ahí están, más o menos. Entonces pueden tener agua o pueden estar secas. ¿Sí? Una erupción, esta nada más, lo que más avientan o despide son nubes ardientes, pero no por eso dejan de ser peligrosas. Dale aquí, por favor. Pues una erupción de flujo piroclástico, nubes ardientes. Este es un video como no respetan ni topografía ni nada, ¿no? Entonces viene la erupción y llega a tapar ciudades si no hay la debida prevención. La siguiente. Y la pliniana, que es la que más ha afectado en esta zona, son nubes o erupciones muy violentas. Esta es una foto de la estación espacial y pues invade, a veces dan la vuelta a las cenizas alrededor del mundo. ¿Siguiente? Las avalanchas, este es muy importante porque este es el volcán de Santa Elena en Washington, estado de Washington. Esta era la cumbre de 1980, hubo una erupción, se vino todo este material, formó las famosas avalanchas y las frentes de las avalanchas generan como una represa, que es el caso que vamos a ver acá en la lista. Siguiente. Materiales que expulsan, gases, dale un clic aquí. Cenizas, acá las lavas como las de Antica, y la granulometría de las cenizas son entre 2 y 10 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Siguiente. Lo que más ha afectado a esta región, alrededor del Popocatépetl, son los depósitos o las erupciones plinianas. ¿En qué consisten? Principalmente son grandes espesores de piedra pómez. La pómez tiene esa textura porque todos los hoyitos son gas y se vuelve más ligera. Y todo lo que no es gas es una roca, pero como tiene mucho gas o mucho espacio, flota. Lajares, cuando están erupcionando los volcanes, se van acumulando arenas, cenizas,
y cuando llueve se va hacia los ríos y las laderas, son lodos que traen todo ese material volcánico que no se ve consolidado. Ahora si vamos al vulcanismo en México, líquido. ¿Cuántas provincias tenemos? Tenemos una de 56.7 millones de años, la Sierra Madre Occidental de 33 a 23, el Léguino Volcánico de 11 millones, la Sierra Madre del Sur de 5 millones. Entonces estamos casi el 70% del territorio mexicano está cubierto o 60%. Fíjate. Entonces esa es la evolución desde los 19 millones de años, de los 19 millones empieza el vulcanismo del eje neovolcánico y el vulcanismo del eje neovolcánico donde está el Popocatépetl ha tenido toda esta evolución desde los 19 hasta el reciente. Entonces aquí está cubierto de volcanes, veíamos por ejemplo en la zona de Europa, como está lleno de volcancitos. Siguiente. La historia volcánica del Popocatépetl, nosotros estamos aquí y acá está la Sierra Nevada, está el Popo, Iztaccíhuatl, Tlaloc, la Sierra de Chichinauhtzin, la Sierra de las Cruces, el Nevado de Toluca y sus diferentes valles. ¿Por qué se forman los valles? Bueno, aquí están pues algunas dataciones de cuántos años tiene cada fragmento de estas sierras. Entonces el Popocatépetl empieza sus erupciones importantes desde 539 millones de años. Siguiente. Antes de que se depositaran, los magmas empezaron a fluir en este tipo de estructuras y fueron rellenando los valles. A veces no se rellenaron de todo. Siguiente. Y acá toda la historia de la Sierra Nevada empieza desde 2, 3 millones de años y se va haciendo con una tendencia más joven hacia el Popocatépetl. Entonces, de toda esa sierrita, el Popo es de los más jóvenes, aunque tiene elecciones de 1.7 millones de años. Siguiente. El cono moderno se ha formado a partir de la construcción y destrucción de 4 o 5 volcanes. Uno de 538, Mayantla, 183, Ventorrillo, 23.000, Volcán Island. Adelante. Y esto ya visto la imagen de satélite. Nosotros estamos aquí y acá están los remanentes de cada uno de esos volcanes. Por ejemplo, el hombre llegó hace 15.000 años, todavía le tocó ver algunas erupciones del volcán Franca. Esta es la extensión de todas las rocas remanentes de estos volcanes y el rojo es la extensión de los materiales del actual Popocatépetl. Nosotros estamos aquí. Esta es la colada de Mismanalco, Mialtican. Siguiente. Lo más importante acá, y decíamos que las erupciones más fuertes que va a soportar esta región son las erupciones plinianas. Pero parece ser, según mi opinión, que vamos disminuyendo en la explosividad de las erupciones hacia la actualidad. Empezaban de erupciones muy violentas, menos violentas, y acá hay un dato interesante que vamos a tratar, que el 19 de febrero de 1919 ha sido la única vez que erupciona un volcán por la mano del hombre. Así mismo. Entonces hay más o menos figuras de cómo estaban en 1883.
esta foto va a ser importante porque se ven las famosas fumarolas que vienen concentradas de azufre y dio lugar a ciertas historias. ¿Verdad? Otro dato importante es la formación de los domos. Los domos es una especie de hot cake y cómo evolucionan a través de 1994 a la actualidad. Actualmente tienen aproximadamente 80 metros por 410. Y este es en los últimos domos que tenemos. Y cómo ha evolucionado en 97, 2000, 2003, 2004. ¿Sí? ¿Por qué son importantes los domos? Decíamos desde la figurita que hablamos de las cámaras magmáticas, porque va subiendo las burbujas y va depositando el magma, pero con muchas burbujitas. Y el magma no se hunde precisamente porque tiene presión. Cuando la presión se pierde por una erupción, se forma este desquebrajamiento y ya no hay alimentación de magma y se colapsa el domo y es cuando viene la erupción. La primera vez que subieron al topo fue por ahí del siglo XIII. La primera expedición para conocer qué tenía el popo cuando llegó Hernán Cortés, fueron a ver que salía humo el que tenía, se dieron cuenta que los humos eran sulfurosos y cuando la caída de Tenochtitlan se les acabó la pólvora y mandaron una expedición y no se murieron de puro milagro porque pues iban muy lógicos y amarraron a una persona y lo más que pudieron traer 90 kilos de azufre para elaborar pólvora. La pólvora negra es una mezcla de nitrato de potasio, 75%, 15% de carbón y 10% de azúcar. En el siglo XIX había al menos 20 subpatadas como la que vimos en una figura anterior y alguien instaló un malacate para extraer el azufre y ya mandaron a lanzar el azufre y en 1850 un señor Ignacio Reyes y otro de Atlisco, Martín Corchado, iniciaron la explotación rudimentaria para sacar el azufre, instalaron un malacate para sacar acá al lado inferior, lo transportaban de manera también rústica y fundían el azufre en el rancho de Clamatas. Otro señor más emprendedor, propietario del volcán, dice cuando las circunstancias inciertas, no sé por qué, en general proyectaron hacer un proyecto minero a conciencia, a grado de que intentaron hacer un túnel de nitrato y salir a la ladera y luego ahí lo transportarían como con carritos mineros, pero la idea también era, yo creo, perforar el cráter, y qué bueno que no lo hicieron, pero no nos salvamos porque después vino otro grupo de personas y trataron de explotar el azufre. Entonces mandaron, bueno, ya estaban explotando y con la avaricia, pues vamos a hacer dinamita para sacar más. Entonces mandaron a 25 hombres, 7 eran los que nadaban y los otros 18 entraron, echaron dinamita, hicieron explotar el cráter, pero con la desgracia de que provocaron una erupción. Incluso con esa erupción modificó el clima y empezó a nevar. Entonces de los 25 personas que entraron, 18 personas que entraron, solo se salvó uno. Muchos murieron de frío, muchos murieron de hambre
y muchos tratando de escalar se cayeron y se murieron. Solo se salvó uno. A los 4 días, después de que pasó el temporal de frío, no fueron y rescataron al único. Perdón. Estaban en 1993 todavía había dado azufre y ponemos esta porque todavía en la actualidad hay, por ejemplo en Indonesia, todavía sacan de esa manera rudimentar el azufre, lo sacan del cráter y lo llevan a 5 kilómetros al lomo de los hombres por 3 euros por día. A lo mejor ahorita con la inflación ya le subieron a 3.25. Entonces, historias y mitos. La explosión ya la vimos. Otro señor le vendieron el volcán, era un boxeador, le vendieron una porción del volcán, pero era propiedad federal, se lo timaron. El hielo para hacer los helados venía bestias hacia Puebla y se hacían las heladas. Y el famoso volcán Cuescomate, que no es un volcán, dale clic. En fe, esto no es material volcánico, es material calcáreo, piedra de calcio. Entonces son aguas termales, clic, aquí está el Cuescomate, aquí está Agua Azul y la zona de La Paz. Cuando pasamos lo que se pasa del nivel donde estaba la fuente de La Paz, si han notado que hay subideros sulfurosos, son los remanentes de este ambiente termal, que ya no está termal porque ya prácticamente está frío delante. Entonces acá en La Paz había unos baños termales, los de Agua Azul, donde se diga, y de las aguas termales actualmente, los baños de La Paz son lo que es la mía, el trampolín. Siguiente, beneficios. El siguiente. Beneficios del vulcanismo. Si no hubiera habido vulcanismo, casi no hubiera habido vida. Impacto en el clima, formación de suelos fértiles. Todo donde encontramos volcanes siempre hay campos verdes. Formación de acuíferos y manantiales como San Baltasar, Xocopan, aguas termales, nuevas extensiones de islas, Hawái, edificios, artesanías, adelante. Por ejemplo, todas las construcciones de la colonia Zacatecas, cantera. Palacio Municipal de Puebla, Los Altos. San Ildefonso en la Ciudad de México, que son de cantera. Palacio Municipal, que son de cantera. La estación de ferrocarril de Atlisco, Más Alto y Ladrillo. Siguiente. El convento de Santo Domingo, cantera verde, y la Catedral de Puebla, también Más Alto. Siguiente. Los yacimientos minerales no existirían si no hubiera vulcanismo. Entonces aquí hablábamos de que había una provincia volcánica, que es la Sierra Madre Occidental, que es donde está la mayor riqueza minera de México. Y todos esos yacimientos, de alguna manera, están relacionados al vulcanismo. Entonces México está en el top 10 como de 20 elementos a nivel mundial. El siguiente. La energía geotérmica. La energía geotérmica es las aguas a temperatura elevada que pueden producir electricidad y, por ejemplo, generan entre el 1.5 de la electricidad generada en México y de solo los azufres genera el 40% de toda la energía geotérmica. Entonces tenemos Cerro Prieto, Tres Vírgenes, San Pedro, los sumeros y los azufres. Ahí están las plantas geotérmicas. Actualmente México en un tiempo estuvo en el número 1 de producción de energía geotérmica y ahorita está en el 7º. Pues la gastronomía, como se diga, el molcajete
metate porque le dan un sabor muy especial a la comida, sobre todo al molerlo los alimentos se revuelven con la humedad de la roca y le dan un sabor diferente. Riesgos, flujos piroclásticos, efectos en poblado, dispersión de salida, lavas, domos, bajares, colapso de edificios, gases, ondas de choque, terremotos, deformación del terreno. Riesgos, por ejemplo, postulan que la desaparición de los pobladores de Teotihuacán, nos decían que era un misterio, pero que una de las hipótesis que se manejan es precisamente por gran influencia de los volcanes se estamparon de Páramo. Por eso estos volcanes son volcanes. Y todos estos puntitos rojos también son volcanes. Sismos. Los sismos, hay dos tipos de riesgo. Riesgo volcánico y riesgo sísmico. El riesgo volcánico son factores múltiples. Sin embargo, el riesgo sísmico es instantáneo. A propósito, hoy tembló como a las 9 de la mañana, de magnitud 7, no, 5.8. Entonces, acá nada más pusimos los sismos de magnitud 4. Entonces, estamos viviendo una zona sísmica porque estamos en los límites de plata. Entonces, esta es parte del cinturón de fuego. Acá también, ¿cuánto en promedio? Hay 46,000 terremotos al año en México. Obviamente, pues hay desde 8 hasta 1. Entonces, hay 8, 1 cada 18. 7, 1 cada 5 cada 1.2 años. Y así hasta sismos de 3, 74 sismos por día. Entonces estamos en una zona sísmica inconfundible, entonces siempre tenemos que tener prevención para este tipo de fenómenos. ¿Realmente? Las cenizas las padecemos muy frecuentemente en Atlisco, Puebla, alrededor de Popocatépetl, pero las podemos respirar hasta de 10 micras y esas de 10 micras pues, se nos quedan en la garganta, pero si son menores, hasta 2, 5 micras, esas se van a los pulmones y en los pulmones se quedan fijos. Entonces pueden morir las personas de dos enfermedades, una es la tuberculosis y otra es la silicosis, que le vuelve piedra a los pulmones. Siguiente. Bueno, ya aquí, rápido, las cenizas, Puebla, zona del Zócalo, Ameca, Jalisco. Este es un comentario muy importante. Pompeya fue sepultada por una erupción tipo pliniana que agarró descuidados a los pompeyanos. Fue en el año 79 antes de Cristo y fue descubierta 18 siglos después que la cubierta. Entonces empezaron a construir en esas zonas, empezaron a aparecer las grutas, ¿cómo se dice? Grutas las casas negras, ¿no? Entonces aquí se descubrió, y esas son las ruinas, estaba diciendo, las ruinas de Pompeya. ¿Y qué pasó? El volcán Vesubio se repusieron y Pompeya está a 10 kilómetros circulando así. La gente, todo el pueblo quedó sepultado. Yo creo que sí hubo señales, pero no hicieron caso cada rato. Tiembla cada rato el chabú y los agarró. Y estos que se ven como figuras humanoides, no es como se encontraban, nomás se encontraron los huecos de los cuerpos y les inyectaron yeso para tener evidencia. Entonces, ¿cómo murieron? Dicen que sufrieron mucho, ¿no? Porque
fue la muerte casi instantánea, ¿no? Por ejemplo, el papá casi estaba cayendo, el caso de un esclavo hasta con su grillete. Y los moldes de los cuerpos dice que tienen espasmo cadavérico, ¿no? Entonces no sufrieron ni sufrieron larga agonía. Adelante. Otro caso en la Martinica empezó a dar señales, sobre todo de que los insectos, las víboras, las arañas empezaron a salir de sus nidos y se fueron hacia la ciudad tratando de protegerse. Hizo la erupción y casi todos se murieron, nomás se salvaron 3, una niña, un zapatero y ese señor que estaba en la cárcel, una cárcel subterránea, como esta, y se salvó con algunas quemaduras en los brazos. Entonces, a veces no es malo estar en la cárcel, ¿no? Adelante. Otra situación importante es los riesgos por nubes ardientes. Esta familia, llaman los esposos Kraft, fueron unos vulcanólogos que se dedicaron en todo el mundo a documentar las erupciones, y lo que vamos a ver es un video de la zona de Shimabara, del volcán Unsen. Ahí fallecieron ellos precisamente filmando el evento. Adelante, por favor. Igual. Le mont Unzen, ce volcan explosif, n'est pas entré en éruption depuis 600 ans. Son réveil est observé par les volcanologues japonais qui ont évacué tout le secteur. La première explosion a eu lieu le 27 mai. Maurice et Katia étaient encore à la Martinique. Depuis le 29 mai, le jour de leur arrivée, ils attendent. A una distancia prudente, el lobo empieza a crecer y explota y se viene pendiente abajo. Y ahí vienen toneladas y toneladas de ceniza o nube ardiente con temperaturas entre 800 y 1200 grados. Entonces, pues, por ejemplo, estos arbolitos que están por acá deben tener como unos 20 metros de altura. Entonces acá hay un arroyo que va a dar al mar precisamente, y acá hace un efecto bien interesante, que aparentemente la nube se va a venir hacia la cámara, pero hay un efecto que cuando empieza a correr río abajo, pendiente abajo, forma un vacío, entonces jala y en lugar de invadir el cerro, se va siguiendo la frente de la erupción. Hay llamada sobre el cauce del río, y ahí miedo no anda de río. Entonces aquí es donde hace el efecto, acaba el arroyo, y acá este no es lugar de que se venga para acá o hacia acá, es absorbida por el vacío que forma el cuerpo principal. Entonces, eso no es muy remoto que estemos expuestos en un conflicto aquí en esta zona. Adelante, por favor. Ahí murieron los esposos Kraft. Adelante. Entonces, todo este es el efecto de la imagen que estaba tomando por aquí. Se bajó toda la nube y se fue. Y afortunadamente estaban cerca del mar y
pero sí hubo afectaciones en esta parte. Siguiente. En Tetimpa, Capora, en Altica, hay una zona arqueológica de Tetimpa y pues ahí se han descubierto varios utensilios, pero no se han descubierto personas atrapadas. Parece que ellos sí fueron conscientes y empezaron a ver que había manifestaciones, se huyeron y dejaron el pueblo. Ahorita lo están trabajando en la arqueología. Adelante. Es importante que hagamos uso, revisemos los actos de riesgo. Hay ya varias publicaciones y varios tipos de actas nacional de riesgo que hace el gobierno federal, el Instituto de Geofísica, y si le damos un clic rápido, por ejemplo, clic. No hay conexión. Adelante. Bueno, tenemos el de gobierno federal, el Instituto de Geofísica, siguiente, y pues ahí más o menos nos van orientando de cuáles son los peligros dependiendo de la magnitud de la erupción. Tenemos las rades, tenemos balísticos, flujos piroclásticos como ejemplo. La siguiente. Entonces, por ejemplo, en el Estado de México, que también tiene su atlas de riesgo, pues cubre todo lo que es el riesgo. Entonces, por ejemplo, tiene hasta donde llegarían flujos piroclásticos, nosotros estamos por aquí. Siguiente. Hasta donde llegarían las cenizas, has visto está por acá, hasta el poco. Siguiente. Y las radios. Entonces, es un ejemplo nada más de figuras, pero es todo un compendio de mucha información. Adelante. Ahora sí, ¿qué pasó en Atlisco? Nosotros estamos aquí en Cerrito San Miguel. Este es el flujo de Nealtica de San Juan de Izmanalco. Por acá debe estar donde están las truchas, ¿cómo se llama? San Baltasar, San Agustín. Bueno, todos estamos aquí. Valle Sur, Pachocopan, cerro que está entre Pachocopan y Betepec. Adelante. Hablábamos de las famosas avalanchas, como la de Volcán Santa Elena, y las destrucciones de los cuerpos volcánicos antes de la nueva formación. ¿Qué pasa? Se derrumba y se viene todo el mineral de la cúpula del volcán y se acumula obviamente en el valle. En el caso de Atlisco estaríamos acá en el frente de una avalancha. Y esos frentes se llaman hummocks o montículos en lenguaje en español. Entonces este es el volcán Santa Elena. Son flujos de escombros, adelante. Y entonces este es el frente, son los famosos hummocks. Este es el volcán Santa Elena y pues el mismo esquemita, ¿no? Adelante. Entonces, como evidencia de que la geología funciona a veces en comparación con elementos anteriores. Entonces, este es el Santa Elena. ¿Y cuál es la textura de su material? Este es el volcán Popocatépetl y este es un volcán de Temascalcingo, en el Estado de México, y todos tienen similitud. Adelante. Acá, ¿de dónde vino los basaltos de Manalto? Hay una fisura como la que veíamos al principio de los esquemas, que se llama el ombligo. Toda esa erupción de basaltos llegó casi hasta Cristo, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos una imagen más amplia, o casi la misma, en donde tenemos los diferentes tipos de roca que hay alrededor del volcán. Tenemos lajares, cenizas, lavas, avalanchas en esta parte del disco, los globos de lava, y volcánicos y lajares hacia el norte, hacia el adelante. Adelante.
¿Dónde están esas avalanchas de escombro? Esa es la guía, porque encima de ella hay otros materiales como que son cenizas ya consolidadas y otras erupciones basálticas. Tenemos aquí, a ver, dale clic. Bueno, tenemos aquí Cerro de San Miguel, el Santo Cristo, Tecualeche, la zona de Huispango y acá de, ¿cómo se llama esta unidad? El Cerril, ¿no? Ajá. Adelante. Y ya más específicamente, todas estas están aflorando esas avalanchas. ¿En qué consiste? Son minerales muy blancos, muy duros, parecen hueso, no es hasta para la construcción. O sea, algunos le encuentran bondad y otros no tan alarmante. El Cerro de San Miguel, decían que si es un volcán, ¿qué pasó? Acá, esta es la famosa avalancha, los afloramientos de la avalancha, pero en el Cerro de San Miguel se pueden distinguir dos unidades rocosas, unas que son andesitas posteriores a la avalancha que había actuado como una represa, vinieron lavas y se toparon con esos montículos y así como hacemos los geólogos, las rocas a veces se manifiestan por diferente vegetación. Por ejemplo, la avalancha casi no tiene vegetación y lo que son las andesitas, estas rocas son color claro y como tienen diferente mineralogía, tienen diferente vegetación. Siguiente. Estas tomas es ahí donde están las canchas de básquet, creo, y el estacionamiento. Ahí se ve lo que es el frente del evento lábico que está en la zona arbolada. Siguiente, perdón, regresen. Aquí la gente ya subiendo hacia el Atuscayo. Adelante. Entonces aquí nos venimos y el contacto está ahí en la zona de descanso antes de subir al Cerro de la Lanza. Todo esto son rocas negras basálticas. Siguiente. Acá está la zona basáltica y aquí ya estamos en la zona de Najares, en las escaleras de la zona de la Lanza. Siguiente. Acá está el mirador de cristal, son rocas basálticas, perdón, el anterior. Este es la bajada hacia el cristal volcánico de los perros, amigos lo conocen, delante. Aquí ya es en San Francisco, ya estamos casi que se ve que hay una como puerta en la cancha de básquet, casi saliendo de ahí ya están estas rocas. Entonces aquí en San Francisco, también en San Francisco cuando está la capilla de la Virgen de Guadalupe. Acá otro frente ahí en el Cerro de Altavista. Acá el Cerro de Tecualeche, ya estamos otra vez en las avalanchas. Siguiente. Tecualeche. Siguiente. En el libramiento de Tehualucas del Mexicano hacia entronca la autopista, está la misma roca, tiene cubiertas de tobas o de ceniza, como acá se ve. Siguiente. Acá en la autopista siglo XXI, entonces aquí estas avalanchas están cubiertas por nuevos depósitos de tobas o de ceniza. Siguiente. Hacia Metepec sobre la autopista, mismo. En el cerrito ese que está entre Metepec y Xocopan también se encuentra un volcán. Ahí está la evidencia que es una avalancha. Ponemos como ejemplo que todavía hubo eventos volcánicos después de la avalancha y acá se pueden contar a veces los eventos 1, 2, 3, acá 1, 2, 3, 4 eventos posteriores
ahí donde sacan la grava a la frente de Chipilo, acá está cubierto también por tobas, siguiente, ya casi le terminamos. Entonces es una foto también de la estación espacial, donde podemos ver como referencia la colada de Teotihuacán, Tenguizmanalco, Metepec, Apisco, Coyula, Xochimilco, etc. Y la Ciudad de México al fondo. Ahora sí ya vamos a concluir en 3 láminas. Las erupciones volcánicas son fenómenos naturales que presentan grandes desafíos para las comunidades y es crucial comprender que las erupciones volcánicas, los de distintos tipos y sus consecuencias para mitigar sus efectos, o sea, hay que estar conscientes de dónde estamos. El vulcanismo no solo es fuerza destructiva, sino también juega un papel crucial en la creación de nuevas tierras y en el reciclaje de nutrientes esenciales para los ecosistemas. Por su naturaleza impredecible y a veces catastrófica,